Fuimos dando pasos importantes para la organización. Fue entonces cuando pudimos pensar en organizar los elementos necesarios para poder establecer un equilibrio perfecto entre el costo de la vida y los salarios que se pagaban. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en Trabajo y Previsión, y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil, es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido, es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Ese fue el punto de partida, ya en 1948-49, desde Trabajo y Previsión. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio. Equilibrio que se refleja perfectamente bien en los porcentuales, en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios. En cuanto al gasto público, a través de la proclamación del principio de la función subsidiaria del Estado, hemos procedido al redimensionamiento de su acción y el de sus empresas y organismos. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada. Desearía simplemente recalcar la importancia del concepto y de la acción de la privatización periférica, que significa que en aquellos casos donde la empresa, por ejemplo, de servicios públicos, no puede privatizarse por falta de interesados en tomarla, esa empresa estatal realice la mayor cantidad de servicios y de obras a través de contratos con empresas privadas. Esta acción ha sido llevada adelante en una gran proporción en todas las empresas del Estado. Y esto es mucho más significativo en realidad en forma del gasto público y de la eficiencia que la propia privatización de empresas enteras. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Es decir, consideramos que ella hace a la esencia misma
de la existencia del hombre y debe ser ejercida con responsabilidad. De allí deriva el acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. En esta etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción, una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Ello ha comprendido 5 grandes cursos de acción. El primero es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. El tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. El cuarto, el reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. Y el quinto, la reforma del sistema impositivo, su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. Hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Hemos encarado la transformación de todas las grandes empresas de servicio público pertenecientes al Estado en nuestra área. La mayor parte de ellas han sido transformadas en sociedades de capital para ponerlas en condiciones de accionar con la agilidad de la empresa privada, pero también con la responsabilidad de la misma. Es decir, les hemos exigido que lleven balances e inventarios que antes no tenían y se desconocía su verdadera situación económico-financiera. Les hemos exigido a la par que paguen impuestos, eximiéndolos o eliminando todas aquellas exenciones impositivas de que antes gozaban, para que puedan y deban aprender a operar con eficiencia al mismo tiempo que con responsabilidad. Y las hemos apoyado en el otro sentido, en el de que el precio de sus servicios o de sus productos no esté afectado por conceptos políticos, sino que esté en el nivel dado por el mercado. Para que los argentinos pensemos qué clase de país y de vida queremos. También consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones y que luego, con la prosecución de este esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con firmeza, el país en el curso de los años siguientes podrá confirmar esta acción y lograr la plena realización de los objetivos que nos hemos propuesto. Debemos encarar con urgencia una política orientada a reestructurar el aparato del Estado. Cuando el año pasado
en junio de 1985 lanzamos nuestro plan de reforma económica, ya tuve oportunidad entonces de señalar la vinculación que nosotros veíamos que claramente existía entre el saneamiento económico y la reforma del Estado, entre lo que a la postre fue una política de crecimiento y la desburocratización del sector público. Se trata ahora de realizar el mismo esfuerzo, de orientar hacia la producción los grandes caudales de trabajo improductivo que en los últimos años tendieron a concentrarse en la burocracia estatal. Todos sabemos que uno de sus resultados más negativos, como decía recién, ha sido simplemente la ineficiencia, derivada en buena medida de la multiplicación artificial de funciones que a veces intentaban justificar la sobrecarga estatal de esos recursos humanos. Esta situación obstruye la labor productiva, no solo porque le impone costos a veces insoportables, sino también porque condiciona, como dije recién, su propio desarrollo a tramitaciones desgastantes y muchas veces carentes de todo sentido. Los esfuerzos, pues, en que nos encontramos todos comprometidos, este esfuerzo en que se encuentra comprometido el país para la construcción de una democracia estable, moderna, participativa y solidaria, no pueden estar desvinculados de un particular empeño en superar la ineficiencia y la irracionalidad del sector público. No hay crecimiento sin racionalidad, no hay justicia social sin eficiencia. Y en nuestra marcha hacia estos dos objetivos no podemos menos que producir una drástica y profunda reformulación del sector público. Un Estado ineficiente es un Estado desmovilizador, un Estado que desalienta la voluntad de participación y que además aletarga las aptitudes productivas del país. Un Estado ineficiente es además un Estado imprevisible. Relega el futuro al azar y generalmente impide la elaboración de planes de carácter racional. La reforma apunta globalmente, desde luego, a superar la confusión prevaleciente sobre las funciones del Estado. Estableceremos una clara distinción entre el nivel de la formulación de políticas, que corresponde a los ministerios y secretarías de Estado, y el nivel de gestión empresaria, que recae sobre los administradores. Para ello, por eso, vamos a instituir un comité interministerial integrado por los ministros de Obras y Servicios Públicos y de Economía, a cargo de la coordinación de los planes sectoriales con la política económica global. Y por otro lado, constituimos un directorio de empresas públicas, cuya función será impulsar una reorganización de las empresas basadas en criterios de eficiencia económica y de autonomía operativa. La nueva política a aplicar en las empresas del Estado, un proceso paulatino de desregulación con vistas a un alineamiento de los precios, al análisis de los costos, a la aplicación de la mejor tecnología, en consonancia con criterios económicos de rentabilidad y de eficiencia. Es decir, vamos hacia una transformación fundamental. ¿Qué es la economía popular de mercado? Es un concepto que resume nuestras más preciadas banderas, actualizadas a la luz de los tiempos que corren. Una economía popular es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Una economía de mercado es la que resume el ejercicio legítimo de la libre iniciativa individual y comunitaria. Su funcionamiento se basa en un principio elemental. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Lo necesario al Estado, lo posible a los particulares,
el bien común a todos y a cada uno de los argentinos. La economía popular de mercado rescata la tradición de libertad económica que ha traído la mayor prosperidad al mundo. Combina las experiencias históricas exitosas del desarrollo económico universal con los principios valorativos del cristianismo. Les confieso, como despedida, cuáles son mis sueños en esta hora histórica para la nación, en esta celebración del Día de ustedes, del Día de los Industriales, del Día de la Industria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. No olvidéis nunca, concluye Juan Pablo II, que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad, la sed insaciable de lucro, la ganancia fácil e inmoral, el despilfarro, la tentación del poder y del placer, las ambiciones desmedidas, el egoísmo desenfrenado, la falta de honestidad en los negocios y las injusticias hacia vuestros obreros. Almuerza hoy con la señora Mirta Legrand, el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Claro. Usted es un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico, no se parece a ninguno. ¿Quiere que le diga? Nos encanta a los argentinos. A mí personalmente me encanta. Pilotea autos, pilotea aviones también, bueno, lancha en un momento con Scioli, baila. El otro día estuvimos en un casamiento, helicóptero, bueno, tenis, todo, fútbol, todo. al vóley, Tenis, fútbol, básquet. Eso que un día dijo, con esta altura no sé cómo hago con el básquet, ¿no? Y el otro día estuve en un casamiento y las mujeres se volvían locas. Y qué bien baila usted, ¿eh? Creo que bailo bien, aunque uno por ahí también se vuelve loco por las mujeres, ¿no? Cuando uno opta por este camino, sabe muy bien lo que le puede esperar. Es una vida muy dura y esta es una gran conquista. El obrero deja de ser proletario para convertirse en alguna medida en propietario. Eso es revolucionario. Esto va a ir mejorando, mejorando. Es lo mismo que un enfermo. Alguien aparentemente está enfermo, pero hay que operarlo. Claro. Los primeros días son duros. Convalecencia. La convalecencia, el postoperatorio es duro. La pero después empieza a mejorar el periodo de rehabilitación. Y llega la plenitud. Claro. ¿Cuándo llegará a Argentina esa plenitud? Pronto. Antes del año 2000. ¿Sí? Today, my esteemed friend, the President of Argentina, and I talked about the consolidation of democracy, and we talked about the movement toward free and open economies. Hoy, con mi estimado amigo, el presidente de la Argentina, hemos hablado de la consolidación de la democracia y de la apertura de nuestras economías. And it is important to point out that under the leadership of President Menem, Argentina has been a leader in all of this. Y es importante señalar que bajo el liderazgo del presidente Menem, Argentina ha tomado un puesto de avanzada en todos estos temas, en todos ellos. And in these days of free economies, President Menem has taken the lead in privatization and in many other areas. En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones y en muchas otras áreas. And lastly, I am very grateful for Argentina's leadership and support for the world's common purpose in the Persian Gulf. Y al mismo tiempo agradezco también el liderazgo y el apoyo de la Argentina al esfuerzo mundial que se está realizando en el Golfo Pérsico. To the degree we can encourage multilateral lending agencies to support a new Argentine with its new approach to privatization and free markets, we would be willing to do this. En la medida en que nosotros, a través de estos organismos, podamos dar apoyo a la nueva Argentina, a esta nueva ruta en el campo de las privatizaciones, es algo que nosotros vamos a realizar.
la recaudación total del trimestre ascendió a 6.800 millones de dólares. Ingresaron fondos por privatizaciones por 600 millones de dólares y las erogaciones totales, incluidos los pagos financieros internos y externos, ascendieron a 7.400 millones de dólares, por lo que el trimestre abril-junio terminó con la ejecución del presupuesto en total equilibrio. En todos los otros rubros de gastos, es decir, en la compra de bienes y servicios no personales, la compra o construcción de bienes de capital, los subsidios y el cubrimiento del déficit de las empresas del Estado, las erogaciones ascendieron a 1.000 millones de dólares, lo que representa un 40% menos que en 1990 y un 50% menos que en 1989. En esto quiero ser muy claro. Nadie tiene que esperar que abandonemos la disciplina fiscal y convalidemos desmanejos provinciales para facilitar la sanción de las leyes. Sería necio de nuestra parte porque minaría la confianza en el plan de convertibilidad. En materia de tratamiento a las provincias con problemas fiscales, el presidente Menem ha dado la señal a través de la decisión adoptada sobre el banco de su propia provincia. No se permitirá que los bancos provinciales financien déficits de los gobiernos y, si es necesario, se condicionará toda ayuda al ajuste y reestructuración de las finanzas locales a la liquidación de las instituciones que se hayan tornado inviables. Hoy las provincias tienen que manejarse con sus recursos propios y con los que reciben por el régimen de coparticipación federal. Estos últimos han aumentado mucho y por consiguiente, si alguna provincia aún tiene déficits, no le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. Esto es inexorable. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Yo les aseguro que si ustedes y nosotros nos lo proponemos firmemente, esta vez nos transformaremos en un país estable para siempre. Quiero también ser muy franco con cada uno de ustedes, en particular con los trabajadores. El deterioro del ingreso familiar provocado por estos aumentos de precios no se resuelve con aumentos de salarios nominales que no estén acompañados por mejoras en la productividad del sector privado o mayor recaudación en el sector público. Si con el argumento de la indexación se ajustaran los salarios nominales como ocurría antes de que lo prohibiera la ley de convertibilidad, los primeros perjudicados terminarían siendo los propios trabajadores y los jubilados, por una razón muy sencilla. Con salarios indexados hacia atrás, sería imposible mantener la disciplina fiscal y monetaria, y entonces se producirían simultáneamente dos fenómenos cuya combinación es explosiva: el atraso en el valor del tipo de cambio y la emisión sin respaldo. En pocos meses, o quizás en apenas semanas, caeríamos de nuevo en hiperinflación y los salarios reales volverían a estar por el suelo con recesión y desocupación. No les estamos mintiendo a los trabajadores y a los jubilados cuando les decimos que los aumentos nominales o por simple indexación son una estafa. Les decimos la verdad. La única forma de evitar estos aumentos y erradicar este tipo de inflación es a través de la mayor competencia y del control que puede hacer cada uno de ustedes. El gobierno no lo debe ni lo puede hacer. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones.
A partir de hoy, sentamos las bases firmes para favorecer un proceso de inversión, de iniciativa económica y de equidad social. A partir de hoy, liberamos energías durante largo tiempo mancilladas bajo la falsa disyuntiva de un sector público regulador y un mercado incompetente. Estas medidas no son una receta ideológica, ni abstracta ni declamatoria. Se trata de decisiones que tienden al bienestar de todos los argentinos y, por consiguiente, se trata de medidas que van a afectar favorablemente la vida cotidiana de cada ciudadano, constituyendo un auténtico cambio cultural. La recaudación total excedió a lo que habíamos presupuestado en casi 600 millones de dólares. Buena parte de esa mayor recaudación provino del pago de deudas impositivas y previsionales de empresas públicas en proceso de privatización o liquidación. Otro tema crucial en el que no cederemos ni un ápice es en el de la reestructuración y privatización de empresas. El gobierno ha sido muy cuidadoso en reducir a un mínimo el costo social de este proceso. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público, sin despidos. Hemos ofrecido en todos los casos oportunidades de retiro voluntario y reentrenamiento para acceder a otras ocupaciones. Lo seguiremos haciendo aun cuando se nos pretenda frenar con manifestaciones callejeras. Mantener más personal que el necesario en bancos, ferrocarriles y otras empresas públicas es atentar contra el bienestar de los argentinos. Por lo tanto, es un imperativo avanzar en la reestructuración productiva. Estamos intentando hacerlo a través de retiros voluntarios y no de despidos. Pero tenemos que hacerlo inexorablemente. Por eso exhortamos a que los trabajadores ocupados en estas actividades sobredimensionadas evalúen correctamente la posibilidad de aprovechar el retiro voluntario y buscar otra inserción laboral. Compatriotas, hermanas y hermanos argentinos, desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por año y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal. Yo quiero decirles que en el día de la fecha, en horas de la mañana, he firmado el decreto de desregulación de los transportes, el transporte terrestre en la República Argentina, similar al decreto de desregulación del transporte marítimo y del transporte fluvial. Si estamos transformando el Estado, si hablamos de una economía social de mercado, si hablamos de la traspolación de las libertades políticas al campo de lo económico para combatir, entre otras cosas, el desequilibrio y el déficit fiscal, en el marco de la más amplia libertad, esa libertad para que se pueda competir, optimizar los servicios de transportes terrestres, tienen como fundamento desde hoy en más la desregulación de esos servicios. Yo les pido desde lo más profundo de mi corazón que sigan acompañando, no al gobierno, sino a la República Argentina en este proceso de transformación y de cambio
que ha de ser para bien de todos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Debemos cortar de cuajo esta desconfianza incipiente. Debemos recuperar rápidamente el crédito e incrementar el ahorro. Queremos y podemos seguir contando con el capital externo para ayudarnos a crecer, pero debemos hacer todo lo necesario para que nuestro ahorro aumente más rápidamente que hasta ahora. Esto es imprescindible si queremos seguir progresando. Desde el primer día en que se desató la crisis mexicana, hemos actuado enérgicamente, pero no ha sido suficiente y debemos hacer más. Por eso hoy hemos adoptado decisiones duras pero ineludibles. Además de los 1.000 millones de pesos de recorte de gasto público nacional del presupuesto para 1995 que había aprobado el Congreso Nacional, hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva por 3.000 millones de pesos adicionales. Estas medidas son imprescindibles para asegurar que consigamos la meta de equilibrio presupuestario durante 1995, porque en enero y febrero la escasez de crédito y una peligrosa tendencia al aumento de la evasión impositiva han mantenido la recaudación en niveles bastante inferiores a los que habíamos previsto en el presupuesto. Si no adoptábamos las medidas que hoy hemos decidido, corríamos el riesgo de incurrir en un déficit fiscal de 3.000 millones de pesos, y esto hubiera acentuado la desconfianza y hecho imposible la recuperación del crédito. Las medidas adoptadas significan austeridad extrema de parte de todos los funcionarios públicos. Es muy importante que estas medidas del Gobierno Nacional sean acompañadas por los gobiernos provinciales y municipales. Debemos anticipar algunos inconvenientes, porque hemos tenido que cortar gastos que de ninguna manera son superfluos y hasta reducir sueldos medios y altos en la administración pública. Necesitamos también gran responsabilidad por parte de los contribuyentes. Ofrecemos simplificación impositiva y facilidades de pago, pero seremos implacables en el castigo de la evasión. No se crean nuevos impuestos, pero hemos decidido introducir perfeccionamientos en los que hoy existen para aumentar la equidad y cerrar todas las vías a los evasores. Cada uno de ustedes recibirá en los próximos días la información pertinente. Pedir la factura y pagar los impuestos debe ser de aquí en más el principal acto de solidaridad social y preocupación por los pobres. En lugar de rasgarnos las vestiduras y echar la culpa a los demás por la desocupación y la pobreza, todos debemos hacer un examen de conciencia y preguntarnos si pedimos la factura y pagamos los impuestos. En relación al manejo financiero de la población, de las empresas y de las entidades financieras, quiero darles a cada uno algunos consejos que considero importantes. Primero, a los ahorristas y ciudadanos en general. En lo posible, depositen en pesos para aprovechar las tasas de interés más altas que se pagan en nuestra moneda. No hay ningún riesgo de devaluación del peso, ni ahora ni después de las próximas elecciones presidenciales. A los que necesitan tomar préstamos, averigüen bien cuál es la tasa de interés que les piden y eviten endeudarse a tasas altas. Si les ofrecen crédito en dólares a tasas moderadas, no teman y acéptenlos. Sobre todo si de esa forma evitan endeudarse en pesos a tasas que hoy son extremadamente altas. De todas maneras, si pueden esperar, eviten endeudarse, porque todas las tasas, incluso las en dólares, son hoy demasiado elevadas. Traten de reemplazar sus necesidades de fondos mediante ahorro de gastos superfluos o postergables. El tercer pilar de este programa económico contiene medidas de aplicación inmediata para recuperar la solvencia fiscal. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias.
El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán, con la cooperación del Congreso Nacional, los gastos que implica la política en la Argentina. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran. El Fondo Especial de Tabaco, que tradicionalmente se ha concentrado en subsidiar a los grandes productores, será reasignado para financiar el presupuesto de educación de la Nación. Será eliminado el subsidio a las naftas patagónicas, que en el pasado ha sido fuente de una alta evasión, y los recursos obtenidos también de él serán orientados hacia el Ministerio de Educación. La eliminación de estos privilegios ha sido un objetivo recurrente de varias administraciones. Han sido intentos que han derivado consistentemente en el fracaso. ¿Por qué insisto entonces en una solución que ha resultado tan difícil? Porque justamente por la recurrencia de los intentos fallidos y por la consecuencia de recurrencia de los desequilibrios fiscales que enfrentamos, que hemos aprendido una dura lección, que la causa de nuestros propios fracasos es no encarar con firmezas estas medidas, tanto más necesarias cuando implican la eliminación de privilegios. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Señores empresarios, señores periodistas, yo voy a poder explicarles los aspectos centrales de la política económica luego que juntos veamos la presentación del señor presidente de la Nación. Ahora quiero primero pedirles disculpas por haberlo citado a las 8, porque estaba programado para esa hora la presentación del señor presidente, íbamos a verla juntos y luego yo les explicaría los detalles, que es muy importante que los empresarios, banqueros y toda la población conozca en los aspectos que se relacionan fundamentalmente con la deuda pública. Y solo voy a poder hacerlo luego de ese discurso. Mientras tanto, quiero decirles algunas cuestiones muy importantes para que este plan tenga éxito. Hace exactamente 3 meses que en todos los ministerios y particularmente en el Ministerio de Economía estamos trabajando en los instrumentos legales y en todos los actos administrativos que eran necesarios para poder poner en marcha este plan de manera simultánea e integral. Ustedes lo van a poder apreciar mañana, cuando reciban el boletín oficial y vean el número de decretos y otros actos administrativos que fue necesario preparar para llevar adelante estos anuncios. Queridos compatriotas, llevamos años de profunda recesión y estamos al límite de lo que podemos resistir. Tenemos una deuda que nos dejó estancados de hace décadas, sin credibilidad, sin crédito y sin crecimiento, pero tenemos voluntad de cambiar. Desde todos los sectores políticos y económicos se venía pidiendo generar las condiciones para tratar la deuda pública. Esas condiciones se están dando en el plano internacional.
donde hay comprensión y predisposición para apoyar a nuestro país y resolver el problema de fondo. Pero somos nosotros, la dirigencia argentina, políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas, los primeros que tenemos que reaccionar a favor de nuestros intereses. Pues si no logramos solucionar este enorme problema, no tendremos dinero para los planes sociales, las políticas de reactivación, la modernización de la educación o la vivienda. Estos días fueron decisivos para definir el paquete de medidas que afronten y resuelvan los problemas estructurales que tenemos. Pero había que encararlos a todos, porque todos están encadenados entre sí. Tenemos que resolver conjuntamente la crisis social, la crisis fiscal, la crisis financiera y la crisis de la recesión, dotando al Estado de la fuerza y la estructura que necesita para ello. Hoy la Argentina es un país sin crédito. No hay plata para la Argentina. Ni los bancos nacionales, ni los extranjeros, ni los organismos oficiales de crédito nos prestan. ¿Por qué? Por nuestra deuda, que venimos haciendo crecer irresponsablemente desde hace muchos años. Durante mi gestión la congelé, pero el monto y el peso de los intereses son un lastre que está impidiendo el despegue. A nuestra situación se agrega hoy la coyuntura internacional desfavorable por la tragedia ocasionada por el terrorismo. Por eso, cuando alguien le diga que no acepta el déficit cero, está pidiendo un cambio que se traduce en pedir plata prestada para equilibrar cuentas. Como esto no es posible, porque no nos prestan, le está mintiendo. Al que proponga apartarse del déficit cero, pregúntele también dónde consigue la plata y verá que es un engaño. La Argentina no tiene otra elección. En esto no puede cambiarse el camino emprendido. La única política fiscal posible es repartir equitativamente lo que producimos y recaudamos por nosotros mismos, administrar nuestros propios recursos, garantizando el derecho de los ciudadanos, haciendo todo para evitar afectar a los jubilados y garantizar la salud y la educación. Y esto se logra bajando el gasto superfluo del Estado y aumentando los ingresos al combatir la evasión y el contrabando. No es tiempo para detener las reformas del Estado, ni para ñoquis, ni para resistirse a bajar el gasto político. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social, porque significa liberar recursos para repartir entre quienes más lo necesitan. El decreto que acabo de firmar explicita los detalles y los instrumentos. Y para que la nueva producción encuentre demanda, vamos a aumentar la capacidad de compra de la gente, rebajando por un año, prorrogable por otro más, del 11 al 5% el aporte obligatorio de los trabajadores del sistema de capitalización previsional. De esta manera, los sueldos de bolsillo aumentarán un 6% y ello, en estos momentos de recesión, tiene un fuerte sentido reactivador. Las provincias, a su vez, podrán normalizar sus pagos de sueldos, jubilaciones, aguinaldos y proveedores, poniendo en circulación hasta 1.300 millones de LECOPS. Esto también ayudará a reactivar la demanda. Estamos a un paso de concretar los acuerdos con Estados Unidos y la Comunidad Europea. Esto abrirá un nuevo mundo para todos, pero si queremos buenos acuerdos que beneficien a nuestra gente, tenemos que estar dispuestos a cambiar esto, a dar soluciones serias a nuestros problemas más graves, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Dejemos de lado las agresiones entre nosotros mismos. Seamos solidarios y responsables con el destino de la patria. Demos juntos esta batalla. Es la batalla de todos. Estamos cerca de ganarla
convencidos que ahora estamos hablando maduramente con la verdad. Por eso, y porque tengo fe que Dios nos ayudará en este gran esfuerzo solidario, creo de todo corazón que puedo transmitirles mi confianza sincera de que estamos frente a una gran oportunidad. Hagámosla nuestra y seamos todos protagonistas de este gran cambio. Muchas gracias. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. ...20 de diciembre de 2001. La mayor parte de las imágenes periodísticas del día se producen en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero la violencia alcanza a todo el país. La sociedad argentina estalla. Algunas escenas remiten a tiempos remotos, pero el siglo XXI acaba de comenzar. Desde hace días, distintos sectores sociales están movilizados, cada uno embanderado detrás de sus propios reclamos. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. Luego de renunciar, el presidente de la Rúa huye de la Casa de Gobierno. Es el resultado de 25 años de un modelo económico que empobreció a las mayorías, de un ejercicio de la política que solo buscó favorecer los intereses de los sectores más concentrados de poder. En poco más de 10 días se van a suceder 3 presidentes: Puerta, Rodríguez Sá y Camaño. El 2 de enero del 2002 asume Eduardo Duhalde, quien va a gobernar el país hasta mayo del año siguiente. Uno de los principales desafíos que enfrentamos vinculados con el papel del Estado es volver a poner a la inversión en obra pública, en infraestructura, como una de las prioridades de la gestión estatal, considerando su capacidad de mejorar la calidad de vida, de motorizar rápidamente el nivel de actividad y generar mejor competitividad económica y social. Para ello hemos dado la pelea también en el plano de las ideas. Tuvimos que luchar contra un pensamiento muy arraigado en determinados sectores acerca de que las políticas activas en materia de infraestructura y obras públicas significan un gasto y no una inversión. Curiosamente, fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó
un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces, desde la política y desde la Casa Rosada, donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos, porque empezábamos a creer en nosotros mismos. En nuestro país durante el año 2009, de esto vengo a dar cuentas, del estado de la nación, del estado del país. La recaudación por ventas, el total de ventas que se produjeron durante el año 2009 fue de 1.790.000 millones de pesos. 98 millones de pesos más que el año 2008, que había sido un año de excelencia. Y pese a que nuestras recaudaciones, a nuestras exportaciones cayeron, nuestra balanza comercial batió récords. Nos faltaron apenas 19 millones para llegar a los 17.000 millones de dólares de superávit comercial. Esto no fue magia, esto no fue artilugio, esto fue simplemente gestión y una fuerte intervención de políticas activas del Estado a través de ayudas como el Repro a muchísimas empresas. Más de 100.000 trabajadores han recibido la ayuda del plan del Ministerio de Trabajo, a los incentivos que dimos durante todo el año en materia fiscal, en materia de reintegros, porque el objetivo que nos planteamos fundamentalmente frente a la crisis era evitar la generación masiva de despidos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero lo deben recordar porque deben tener los informes. La Argentina virtual, la Argentina mediática nos hablaba, por ejemplo, de que no íbamos a recaudar en nuestra balanza de comercio exterior más de 6.000 millones de dólares, con lo cual iba a faltar dinero, dólares, para pagar nuestras obligaciones contraídas. 17.000 casi recaudamos. Nos hablaban de que nuevamente se iba a disparar los índices de desocupación e íbamos a transponer largamente los 2 dígitos. Terminamos el último trimestre del año pasado con una reducción de lo que había sido un aumento en el anterior trimestre y cerramos el año con 8.4 de desocupación. Volvimos a tener superávit fiscal, no los 3.5 con los cuales veníamos teniendo. Obviamente hubo un incremento de los recursos para poder precisamente darle sustentabilidad al mercado interno, que bueno es decirlo, el desarrollo de ese fuerte mercado interno fue lo que permitió sortear la crisis. Del 1.790.000 millones de pesos de las ventas facturadas, 1.586.000 millones correspondieron exclusivamente a mercado interno, porque hubo una fuerte caída de las exportaciones, sobre todo en el sector primario, que cayeron el 43%, siendo la manufactura agropecuaria con un 10% la que menos impacto negativo tuvo. Todo esto fue posible no solamente por los instrumentos y políticas activas que desarrollamos durante este año 2009. Creo que se debió esencialmente a la solidez de un modelo económico y político que desde el año 25 de mayo, desde el 25 de mayo del 2003, generó las condiciones macroeconómicas que permiten que un país salga adelante. Hay algunas veces que
Algunos creen que las cosas se dan individualmente o porque tienen capacidad o porque son emprendedores. Obviamente que el éxito de cada uno depende mucho de las propias iniciativas, pero para tener éxito en un país tiene que tener éxito primero el país y tener condiciones macroeconómicas que permitan a los emprendedores, a los que quieren invertir, a los que quieren progresar, que puedan hacerlo. Yo quiero, para no equivocarme, leerle algunas cifras de lo que significa la solidez de este modelo y cuál hubiera sido nuestra situación si esto se hubiera producido tal vez en otros momentos de nuestra vida política y económica del país. Fíjense, desde el año 2003 al año 2008 acumulamos un crecimiento del PBI del 63%. En el periodo comprendido entre 1993 y 1999, también conocido como periodo de la convertibilidad, la economía también había crecido, pero lo había hecho en un 24,4% y con una creciente expulsión del mercado laboral de millones de argentinos. Por eso sostenemos nosotros que no todo crecimiento económico es virtuoso, que el crecimiento económico, para ser virtuoso, debe generar empleo, debe generar nuevas empresas, debe generar disminución de la pobreza y de la indigencia. Ese es el crecimiento económico en el que creemos y por el que hemos trabajado desde el 25 de mayo del año 2003. Los superávit fiscal, o los superávit gemelos, fiscal y comercial, que fueron bandera de esta gestión y condiciones y pilares macroeconómicos del sostenimiento, fueron para el periodo 2003-2008 $82.966 millones arrojó nuestra balanza comercial. Yo quiero decirles que durante el periodo de la convertibilidad tuvimos balanza comercial negativa, pese a que teníamos crecimiento en todo el periodo de $8.400 millones para abajo, en negativo. Y así podríamos seguir con reducción de la pobreza. Y para no entrar en discusiones, quiero leer un informe para ver cómo ha impactado todo este modelo en la reducción de la indigencia y de la pobreza en la Argentina y por qué pudimos sostenernos en este año 2009 frente al vendaval. Voy a leer el informe del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Santa Fe, cuando analiza uno de los conglomerados urbanos, tal vez el más representativo de todos los avatares económicos que ha tenido nuestro país, el conglomerado urbano del Gran Rosario. ¿Por qué? Porque allí se centran muchas actividades fabriles, agrícolas, por eso y porque además congrega gran parte de la población, es un conglomerado urbano muy representativo de cómo impacta un modelo económico y político allí. Y lo voy a leer textual el informe. En el Gran Rosario, a comienzos del año 2003, el 42,4% de los hogares rosarinos era pobre. A su vez, el 54,6% de la población se encontraba sumergida en la pobreza. Mientras que en el primer semestre del 2009 mostró que solo el 10% de los hogares del Gran Rosario son pobres y el 14,6% de la población se encuentra atravesada por la pobreza. En el conglomerado rosarino, en el primer trimestre del año 2003, el 20,7% de los hogares era indigente, mientras que la medición del primer semestre del 2009 mostró que este índice se encuentra en el 4,2%. Además, cuando comenzó el año 2003, el 29,3% de la población se encontraba en la indigencia. La última medición, en el 2009, solamente arroja el 5,7% de población en la indigencia.
vamos a poder aplaudir más el día que podamos decir pobreza e indigencia cero a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Ese día, y por ese día, es que seguimos trabajando con mucha fortaleza. Y aquí sí termino, y por favor no quiero ningún silbido ni nada por acordarme del 99, porque es un ejercicio además político el que quiero hacer junto a todos ustedes que son políticos igual que yo. En el año 99 nada de esto se discutió. Nadie preguntaba cómo se iba a seguir sosteniendo la convertibilidad. Todo el mundo decía que un dólar iba a valer un dólar, un peso iba a valer un peso, que todo iba a ser. Vinieron en propagandas con swap corriendo de atrás, vinieron todo y nadie discutió nada porque había una gran Argentina virtual y mediática que solamente mostraba estereotipos y ocultaba ideas y proyectos. Y nos fue muy mal a todos, a los que gobernaban, a los que éramos oposición, porque cuando estábamos en el Congreso ese día del 2001, la gente afuera no distinguía, decía, este es del gobierno y este votó en contra. Los quería matar a todos. A todos nos querían matar en el año 2001, a todos los políticos, a los oficialistas y a los opositores, a todos. Por eso, en nombre de una historia que alguna vez se pensó que tanto peor, tanto mejor, olvídenlo, tanto peor es siempre mucho peor. Por eso los convoco a que discutamos y debatamos y que ayudamos a la República Argentina. Muchas gracias y dejo abierta el periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias.